Esta historia no me pertenece, todos los derechos para @walamardini. Izuku decidió acompañar a la clase 1 para poder hablar con Akame y Bakugo. Lo que pasó durante el tiempo que él no estaba, los guardias no estaban del todo de acuerdo, pero como Izuku es un 05, decidieron dejarlo. Izuku empezaría a hablar con Akame y Bakugo y después de un rato volvió a su oficina. Media hora después Izuku estaba yendo a su antigua casa para visitar a su mamá mientras iba en un carro y 3 helicópteros los seguían para asegurar que no le pasará nada. Cuando Izuku llegó, tocó el timbre de su antigua casa para ver a su mamá y este estaba muy emocionado. Inko. Hola aquí. Izuku, ¿eres tú? Izuku. Si soy yo, mamá. Inko. Ven, pasa. Izuku. Está bien. Izuku e Inko se quedaron hablando acerca de lo que pasó en todo el tiempo, donde Izuku, al no poder decir nada de la fundación, decidió decirle que era un alto mando de una empresa. Inko le contó todo lo que pasó después de su supuesta muerte, donde Bakugo se volvió más explosivo que antes. Izuku se quedó un día ahí y después volvió al sitio 19 y continuaría con su trabajo. Aletaron unas semanas después de la visita de Izuku a su madre. Izuku estaba en el área 32, ya que cada cierto tiempo los miembros del 05 cambiaban de sitio y área hasta que se informó que el sitio 19 fue atacado por la insurgencia del caos y que los SCP-049,035, 096 y 999 de estos SCP, ya que extrañaba un poco sus tiempos en la MTF Misión 1. Búsqueda en USG. Decidieron empezar por el 035 ya que era el más difícil de encontrar, ya que el 096 tuvieron que decir información de este para que los civiles pudieran evitar hacerlo enojar y evitar catástrofes. Aparte, él no podía ir tan lejos. A diferencia del 035, en la misión iban Izuku, 8 MTF Nu, 7, 4 MTF Alpha, 1 y 6 psicólogos. Estos sabían algo, y era que 035 odiaba a los héroes por su forma de ser, así que supieron que 035 iba a atacar a la USG, así que solamente fueron a este lugar y le mandaron un mensaje a Nezu que cancelara el viaje a la USG para evitar riesgos con el SCP-035, a lo que Nezu aceptó. Un día después en Aizawa. Hola retoño, se les informa que el viaje a USG se anula por hoy. Pero Sensei, ¿por qué se anula? Aizawa. Al parecer 4 SCPs escaparon y uno de ellos se dirige a USG. La fundación dijo que era un Keterida. O ya entiendo. ¿Y quién lidera esa misión? Aizawa. Nos dijeron que el 053, Akame y Bakugo. Izuku. En la USG los MTF junto a Izuku y los psicólogos que estaban escondidos por el tremendo tiroteo que se armaría estaban esperando a la llegada del 035 y así fue. Llegó 035. Se supone que aquí vendrán esos supuestos héroes a ver qué harán contra mí. El 035 iba tan metido en sus pensamientos que no se dio cuenta que un MTF le disparó en la cabeza con un francotirador DMU 7689. GG DMU 7711. XD. Los MTF y los psicólogos estaban metiendo al 035 en un recipiente donde no funcionará su habilidad de controlar personas, y cuando menos se dieron cuenta las luces empezaron a parpadear y un portal se abrió. Tomura. Hola héroes, déjenme presentarnos, somos la Liga de Villanos y estamos aquí para matar a Jimmy MTF Nu 7689. Lo siento, pero los héroes no pudieron venir. Tomura. ¿Ustedes quiénes son? ¿Dónde están los héroes? MTF Alpha 1 173. Somos la Fundación SCP y los héroes no pudieron venir porque tuvimos una misión acá. Por cierto, te recomiendo entregar a ese pollo mamado, que lo pondremos como un nuevo SCP. Tomura. Malditos Nomu, mátalos. El Nomu al instante se lanzó por los MTF para matarlos, pero Izuku apareció con pistolas con unos somníferos superpotentes con los que pudo dormir al Nomu y con una MG4 empezó a matar a los villanos. Tomura, al ver esto, decidió escapar junto a Kurohiri no sin antes recibir varios disparos en el brazo. Izuku. Listo, lleven al Nomu, será el nuevo SCP-3451 MTF. Entendido. Llevaron al 035 a su sala de contención y metieron al SCP-3451 en una celda de contención especial para ver sus habilidades. Así Izuku empezaría para prepararse. Tomura. Malditos Nomu, mátalos. El Nomu al instante se lanzó por los MTF para matarlos, pero Izuku apareció con pistolas con unos somníferos superpotentes con los que pudo dormir al Nomu y con una MG4 empezó a matar a los villanos. Tomura, al ver esto, decidió escapar junto a Kurohiri no sin antes recibir varios disparos
disparos en el brazo Izuku. Listo, lleven al Nomu, será el nuevo SCP-3451 MTF. Entendido. Llevaron al 035 a su sala de contención y metieron al SCP-3451 en una celda de contención especial para ver sus habilidades. Así Izuku empezaría para prepararse para su siguiente misión. Izuku iba con su escuadrón en busca del SCP-049, estos ya habían dejado al 035 en su celda y no le dejarían usar un cuerpo por un largo tiempo. Se decía que al norte de la ciudad de Musufatsu se veían siluetas y ruidos extraños, por lo que Izuku decidió ir a investigar. Cuando llegaron en un edificio, vieron un zombie y al instante, decidieron prepararse para inmovilizar al 049. En cuanto logren acercarse, encerrarlo en una celda móvil. Estos entraron a la casa y vieron que habían varias habitaciones, algunas estaban bloqueadas y por lo que deducieron habían 3 pisos. Izuku y los MTF derribaron todas las puertas y avanzaron con cuidado para no ser atacados por sorpresa por el 049 o un zombie. Estos registraron todas las habitaciones y no encontraron nada. Pensaron que al ruido que hicieron, pero Izuku encontró una puerta secreta que llevaba a un sótano. Izuku: muy bien, bajaremos y atacaremos a todas las siluetas humanas y asegurar no dispararle al 049 MTF. Entendido. Estos iban por el sótano y después de un rato mataron a todos los zombies y finalmente encontraron al 049, quien decidió entregarse. Izuku y su escuadrón decidieron prepararse para su próxima misión. Izuku y su escuadrón se preparaban para ir por el siguiente SCP. Mientras ellos hacían eso, se había creado el sitio 79, donde se llevarían varios SCP a ese sitio. Izuku y su escuadrón llegaron a un hotel donde se haría su misión más difícil: sacar al SCP-999. Esto era difícil ya que, si había gente que ya había entrado en clase tacto con este, de seguro no iban a querer dejarlo ir. Cuando encontraron al SCP-999, le dieron MIM para que hiciera silencio en una jaula y así completaron una misión difícil en tiempo récord. Misión 4. La montaña. Izuku y su escuadrón esperaron unos días para poder saber la ubicación del 096 y una vez lo encontraron llevaron helicópteros, bolsas y jaulas para el 096. Esperaron unas semanas y después de eso se dirigieron a la montaña donde se suponía que se encontraba el tímido. Izuku junto a su escuadrón empezaron a avanzar para encontrar al tímido y después de un tiempo de búsqueda y de registrar varias casas de personas que al parecer tuvieron mala suerte de verle la cara al 096 en un bosque, pudieron encontrar al 096. Al parecer una de sus víctimas intentó escapar. Estos se pusieron visores especiales y fueron con el 096, le pusieron la bolsa y lo llevaron en la jaula de vuelta a su sala de contención. Pasaron una semana desde que terminaron su misión. Izuku estaba mirando el nuevo sitio 79 con otros 2 miembros del Consejo 05 para asegurar que todo fuera de maravilla, pero lo que no esperaban era que vino la insurgencia del caos para llevarse a los SCP. Izuku 05 que se encontraban ahí llamaron a la mano derecha roja y empezarían a intentar escapar usando sus Kirk, y el grupo había llegado a la zona de contención pesada y mataban a tantos Zi como podían. Después de un rato y haber eliminado exitosamente a varios Zi, se encontraron con un escuadrón de la mano derecha roja, quienes al instante le dijeron a sus compañeros de que encontraron a los 05. El escuadrón de MTF se aseguraba de que ningún Chaos matara a algún 05 y cuando parecía que iban a escapar, se encontraron con el SCP-072, también conocido como Abel. Los MTF intentaron matar a Abel pero no pudieron y Abel logró apuñalar en el estómago a Aang. Izuku usando su arma logró matar a Abel y junto a Freya rápidamente llevarían a Aang para que por lo menos pueda sobrevivir hasta que Shinobu lo cure. Así finalmente el grupo logró escapar y llegar al sitio 7 donde se encontraba Shinobu, pero cuando llegaron ya era tarde para Aang. Tras la muerte de Aang en el 05 quería buscarle un. Veían las hazañas y lealtad de los administradores. Uno llegó a Admin 561. Consejo 05, he venido a decirle de que Aang no fue el único candidato a ser el 051, puesto a que el administrador 619 ha demostrado ser de los mejores miembros de la fundación junto a Aang, pero como se habrán dado cuenta al fin, decidimos que Aang fuera el 051. Julius, ¿nos puedes decir su nombre y Kirk? Admin 561. Su nombre es Sebastián Velázquez y su Kirk se llama Nigmare, que le permite inducir en un sueño profundo al objetivo y lo hace soñar pesadillas que podrían matarlo o hacerle daño físico, pero si se usa en exceso tendría insomnio y tener ceguera temporal y tal vez ceguera permanente. Solo se puede activar en una persona si la toca Julius. Hoy, ¿podrías llamarlo?
Admin, 561. Entendido. Después de llamar a Sebastián y decirle que ahora es el nuevo 051 y presentarle al resto, este empezaría a hacer su nuevo trabajo hasta que Izuku va con el Izuku. Oye Sebastián, he escuchado que eres bueno hackeando y gracias a eso la fundación encontró muchas bases de la insurgencia del caos. Sebastián, ¿sí por qué me dices eso? Izuku, verás, en el sitio 79 la insurgencia del caos atacó y se llevó a varios SCP, fue en ese incidente que Ant murió, así que te quería pedir que si podías averiguar dónde están los SCP y que planea hacer la insurgencia del caos con ellos. Sebastián, vale, intentaré averiguarlo un día después. Sebastián le contó a Izuku que la insurgencia del caos tenía planeado usar a los SCP para matar a la mayor cantidad de héroes y aspirantes a héroes posible. Izuku decidió ver cuánto faltaba para que empezara el festival deportivo y lo que vio lo asustó, puesto a que solo faltaban 10 minutos para la primera prueba. Tras esto Izuku llamó a la mayor cantidad de MTF-NU 7 y agentes de campo posible para que fueran al festival deportivo a evacuar a los civiles, eliminar a los insurgentes del caos y recontener a todos los SCP. La primera ronda del festival deportivo empezó, va a ser igual que el anime, solo que Akame se impulsa con el fuego. Izuku se fue a una sala especial para poder ver si hay movimiento sospechoso en las gradas y un grupo de agentes de campo preparaban bengalas y explosivos para hacer creer a los espectadores que había un ataque de villanos. Izuku pudo acceder a las cámaras con ayuda de Sebastián y empezó a ver si llegaban los insurgentes del caos. Ordenó a los agentes de campo activar los explosivos. Los espectadores y alumnos se asustaron al pensar que podía ser un posible ataque de villanos y los héroes fueron rápido a esa zona, encontrándose con los agentes de campo de la Fundación SCP en Endeavor. ¿Se puede saber qué hacen acá, agente de campo 721? Escuchen, por órdenes directas del Consejo 05, deben evacuar y alejar a todos los espectadores y alumnos de esta zona, ya que la insurgencia del caos con algunos SCP atacarán el festival deportivo. Desconocemos cuándo. Endeavor. Entendido. Nota: Endeavor hace todo lo posible de ayudar a la fundación al recordar cómo se le subió el ego y casi lo mata el SCP-682. Los héroes dijeron que era un ataque de villanos y evacuaron a todos los espectadores, mientras que el 051 apagaba todos los dispositivos de grabación para evitar que se filtrara algún SCP, aunque podían decir que era por un Kirk, no sabían qué clase de SCP iban a mandar el Izuku. Como van en los pasillos MTF-632. Por ahora no vemos ningún SCP, pero ya llegaron. Hemos eliminado a unos cuantos pero perdimos como a 14 soldados. Izuku, vale, con la clase 1, Aira, Shoto, Akame, Kirishima ayudaban lo más que podían junto a Bakugo, pero él lo hacía a su estilo. Mientras iban caminando vieron a un hombre de fuego. Ida, oye, tu villano, quedas detenido. SCP-457. Al instante Bakugo atacó con sus explosiones y cuando iba a decir algo rápidamente Kirishima lo aparta, puesto a que el SCP tenía llamas más grandes que antes. Akame, al parecer usar fuego o algo que produzca calor lo hará más fuerte, mejor no ataques. Bakugo. Luego Shoto atacó al SCP con su hielo y al parecer funcionó, ya que se desapareció. Ida, Shoto, creo que ya lo derrotaste, pero ¿dónde está? Al instante Uraraka hace flotar a Ida para que esquivara un pedazo de fuego que venía muy rápido a él. Ida, maldición, gracias Uraraka. De nada. La clase 1 miraba a el SCP, pero se dieron cuenta de algo. Ida, oigan, y el resto solo se encontraban Ida, Kirishima, Bakugo, Akame y Shoto junto al SCP. Estos se preguntaban dónde se fueron los demás, pensando que fueron tan cobardes de escapar, pero la realidad era diferente. Tokoyami, pestañear 0. Pestañear. Enfrente de estos dos se encontraba el SCP-173 y en el piso habían varios MTF muertos que dijeron qué hacer para no morir. Sato, chicos, ya traje ayuda. En eso 3 MTF se acercan al 173 y lo meten en una especie de celda con láseres. 0. Al fin me duelen los ojos. Tokoyami, si es cierto. Mientras que los que quedaban de la clase 1 estaban en una sala tapándose la boca y moviéndose muy lento, mientras que Denki miraba por la ventana de la puerta mientras escuchaban personas pedir ayuda y preguntando si había alguien ahí. Sus sentidos del heroísmo los mandaban salir a ayudar, pero sabían que él o los que pedían ayuda no eran humanos. De la nada Denki vio una especie de perro rojo caminar por los pasillos y pidiendo ayuda. Denki sabía muy bien que esa cosa no la necesitaba y el resto de la clase también lo sabía, mientras que Momo tenía un papel sobre el SCP-939 y este papel tenía sangre que no era de la clase Momo y el resto de la clase 1 estaban esperando el momento perfecto para escapar de los 939, ya que sabían que no podían quedarse en un solo lugar, ya que probablemente los encontrarían. Mientras pensaban cómo escapar se escuchó una voz femenina pidiendo ayuda.
Ayuda a una cosa roja me está persiguiendo, si alguien me salva le daré una recompensa a todos. Sospecharon con eso, pero cierto enano salió disparado de la puerta y fue en busca de los gritos de Enki. Intento detenerlo, pero Mineta lo esquivó. Al final la clase 1 A solo pudo escuchar como los SCP devoraban a Mineta, aunque en cierta parte se lo merecía por pervertido. Sato empezaría a acabar para que pudieran escapar, pero un SCP-939 había entrado. Denki tenía miedo ya que estaba muy cerca del SCP, pero para buena suerte de los estudiantes, los MTF habían encontrado a los perros y con megáfonos los atrajeron a un sitio en específico para encerrarlos en jaulas con Bakugo, Shoto, Akame, Ida y Kirishima. Estos estaban enfrentándose al SCP-457 usando agua y hielo para debilitarlo, pero estos estaban perdiendo. Pero un grupo de MTF llegaron y salvaron a los alumnos y con extintores metieron al SCP-457 en una jaula para transportarlo de vuelta a su zona de contención. Nuevo sitio 79 empezó a cumplir con su función. Jonathan se encontraba en este sitio ayudando al presidente de Japón con su ejército, pero vio algo en las cámaras que lo sorprendió. Un miembro de la mano de la serpiente se infiltró con el SCP-268. Estos al instante mandaron a varios guardias a disparar donde el consejo del 05 y sus superiores le ordenaran para ver si podían matar al LS, pero el LS al ver que lo descubrieron escapó en un portal, lo que sorprendió a los guardias y así pudieron averiguar cómo es que la mano de la serpiente se infiltraba en la fundación, pero ahora se estaban preguntando algo: ¿qué es lo que quiere la mano de la serpiente? Salto de tiempo. La clase 1 iba a un campamento para tener un entrenamiento muy pesado y estaban un poco tristes por la muerte de Mineta, ya que podía ser un pervertido pero no era para morir tan joven. Lo que no sabían era que la liga de villanos planeaba un ataque al campamento. La clase 1 estaban comiendo en Noe campamento mientras hablaban de cosas triviales, ya que estaban muy cansados. En otra parte podemos ver a Freya el 058 caminando por el bosque mientras miraba hacia el piso. Freya: muy bien, todos preparen sus armas, buscaremos una entrada y atacaremos. 2 días antes Freya se encontraba en el sitio 79 haciendo su trabajo como 05 hasta que escuchó por la radio que un grupo de la mano de la serpiente se había infiltrado y estaban a punto de liberar al SCP-610, pero los miembros del departamento de seguridad empezaron a atacar a LS, pero un portal salió detrás de ellos donde más LS los mataron. Rápidamente abrieron la puerta de contención del SCP-610 y escaparon, pero a un LS se le bajó la capucha dejando ver su cara y eso fue más que suficiente para que Freya obtuviera una foto de un LS, pero ahora tenían un problema más grande. 3 estancias de SCP-610 escaparon con el único objetivo de infectar a cualquiera que se le cruce. Al instante se evacuaron a todo el miembro del personal y a los clase B los llevaron en camiones especiales y al instante Freya llamó a los MTF Beta 7 para que detuvieran la infección y a Tammy decidió ir a ayudar mientras que Freya se ocupaba de ir a por el LD. Actualidad: Freya junto a los MTF Nu 7 estaban caminando en una cueva y gracias al kill de Freya ya casi lograrían llegar a su destino. En total eran 200 MTF junto a Freya, ya que querían asegurar de eliminar a todos los miembros de LS. Tras un rato encontraron un portal gigante y cuando iban a entrar al instante el LS que se le bajó la capucha lanzó una granada a través del portal, pero esta fue de vuelta explotándole a este. Otros 2 LS salieron para matar a los MTF y a Freya, pero estos se defendieron rápidamente y mataron a los LS que salieron. Los MTF entraron al portal y Freya se quedó con 4 MTF esperando a que los otros terminaran y un MTF salió diciendo que los LS que salieron al parecer lo hicieron para distraerlos y darle la oportunidad a los otros de escapar. Después de esto Freya estaba en el área 32 para MTF Beta 7 terminaban de recontener al SCP-610 mientras pensaba. Diego el 056 entró a la habitación. Diego: hola Freya, ¿qué haces aquí? Freya: pues me llevaron acá debido a que en el sitio 79 el SCP-610 escapó y están deteniendo la infección. Diego: oh vale, por cierto iré a México junto a Izuku debido a que obtuvimos información de que el ingeniero se encuentra en esa zona. Freya: ok, entendido, mandaremos a los policías y militares que no dejen salir a nadie ni en aire, ni por agua ni por tierra. Diego: muy bien, esperaré a Izuku, él va a venir para que un helicóptero nos lleve y seremos acompañados por varios MTF y agentes de Atami junto a varios MTF
MTF Beta 7 aseguraron que Freya escapara y empezarían a eliminar a todas las estancias de SCP-610 que caminaban libremente. Pasaron minutos buscando a los SCP-610, pero no encontraban nada. Pero 4 MTF Beta 7 entraron en una habitación y al instante dieron la ubicación de los SCP-610. Mientras aguantaba las ganas de vomitar por el olor y aspecto del 610, los MTF al instante le dispararon a los que estaban alrededor, ya que el que estaba sentado no podía moverse y lo recontenerían a él, pero al instante uno de los MTF fue embestido por un SCP-610. Al instante se comió al MTF, mientras que los otros le disparaban y gritaban que el SCP-610 acabó de mutar y ahora es más peligroso que uno normal. Todos los MTF que estaban en la sala fueron contagiados y se convirtieron en SCP-610. Los otros MTF llegaron y empezaron a logrando eliminar a los MTF que se habían convertido. Estos rápidamente corrieron ya que empezaban a salir los mutados. Un día después todas las vías que se dirigen a esta instalación fueron cerradas con el propósito de que no se pudiera propagar más el SCP-610, mientras varios agentes de campo se aseguraban que ningún SCP-610 escapara a Tammy. Junto a los MTF usaban molotovs y lanzallamas para poder eliminar más fácil a los SCP-610 mutados, y cuando parecía que todo iba bien, un SCP-610 apareció en su refugio de la nada aruñando varios MTF y a Tammy junto a los MTF que no fueron arruñados escapaban, mientras los contagiados mataban a la mayor cantidad de 610. A Tammy solo se puso una venda para detener el sangrado ya que podía ser inmune a las enfermedades, pero no lo era al daño físico. Habían pasado 2 días desde la muerte de varios MTF. A Tammy junto a los MTF que no se contagiaron decidieron pedir refuerzos, ya que esto estaba sin mencionar que no se estaban encontrando a ningún SCP-610, lo que les daba una mala espina. A Tammy se comunicó por la radio del Consejo 05 para ver si ellos estaban de acuerdo de destruir al SCP-610, ya que era muy peligroso por la razón de la velocidad a la que se crean nuevos infectados y lo que puede llegar a pasar si uno logra llegar a la ciudad. Y el Consejo 05 decide destruir al SCP-610. A Tammy junto a los MTF se dirigían a la sala donde encontraron al SCP-610 que estaba sentado, y cuando llegaron al instante lo mataron. Luego de esto decidieron salir de la fundación ya que tenían planeado esperar afuera a los refuerzos. Cuando se encontraban afuera escucharon gruñidos y vieron hacia el bosque donde apareció una nube de polvo, y ahí vieron al que provocaba esos gruñidos. Un SCP-610 bastante grande apareció mientras derribaba los árboles que se encontraba en su camino. Con una de sus extremidades agarró a un MTF y lo devoró. MTF se convirtiera en un SCP-610 normal. A Tammy junto al resto de MTF atacan con todo lo que tenían al SCP-610, pero se dieron cuenta que había evolucionado y ahora era inmune al fuego, por lo que quemarlo no era una opción. Los agentes de campo que vigilaban la zona decidieron ayudar con granadas para ver si podían dañar al SCP-610, pero todos los intentos que hacían por dañarlo no le afectaba al SCP-610. Al ver que no podían matarlo decidieron activar la bomba nuclear que posee cada sitio y área, ya que la situación no se podía controlar. Para buena suerte de los MTF y a Tammy llegaron los refuerzos que al ver al SCP-610 que se liberó atacaron con todo lo que tenían a pero terminaban siendo destripados por el 610. El conductor del helicóptero decidió intentar cortar en pedazos al 610 con las hélices, cosa que logró, pero el 610 destruyó el helicóptero para evitar ser cortado a la mitad, y cuando iba a activar la bomba nuclear y al instante la mano derecha roja la llevó a una zona segura, mientras varios helicópteros de combate y misiles que eran enviados desde otros sitios atacaban al SCP-610 para poderlo retener hasta que la bomba nuclear explotara. Después de 90 segundos finalmente la bomba nuclear explotó y desintegró al último SCP-610 que quedaba al final de esta misión. Muchos MTF murieron 2 días después de la neutralización del SCP-610 y Zungu junto a Diego estaban yendo en un submarino, puesto a que un helicóptero y un barco estaban siendo de señuelo en caso de que el CI intentara matarlos. Pese a que la MTF no quería que ellos fueran, lo hicieron igual, ya que ellos tenían experiencia matando a varios miembros del CI. 3 días después Izuku y Diego llegaron finalmente a México y fueron a atacar la base de los CI acompañados de varios agentes de campo, MTF NU 7 y la mano derecha roja. En total eran 200, ya que querían asegurar que no hubieran demasiados chaos. Unos minutos después una 5 CI alfa que se encontraban hablando de un radio al área 67, y cuando estaban revisando si poseían algo que les sirviera, un grupo de 7 CI deltas salieron de un camión matando a varios agentes de campo, dejando solo 3 vivos, ya que
que alcanzaron a tomar cobertura los 3 agentes de campo, lograron eliminar a 2 Psi Delta mientras que los Nu-7 eliminó al resto. Estos obtuvieron una tarjeta para poder abrir una puerta reforzada que se encontraba escondida en la zona, pero antes se dividieron en 2 grupos. El primer grupo era liderado por Izuku y el segundo por Diego. La función del segundo era intentar eliminar a la mayor cantidad de Psi que pudieran. Mientras el primero buscaba al ingeniero, el segundo grupo abrió la puerta y mataron a todos los Psi que encontraban, perdiendo a varios MTF y agentes de campo, y los Psi pensaban que solo era un grupo atacando, así que mandaron a la mayor cantidad de Psi a eliminar a los MTF y agentes de campo. Mientras el ingeniero escapaba de la base, Diego se encontraba luchando con los Kirk. Los Psi no podían hacer nada y se recibía una balanzó al instante. Era apartado por los MTF para evitar su muerte. 30 minutos después, el segundo grupo se había reducido considerablemente, ya que solo quedaban 20 soldados junto a Diego. Este mató a la mayor cantidad de Psi que podía y tras un rato lograron eliminar a todos los Psi. 20 minutos antes, Izuku junto a su grupo estaban buscando al ingeniero y para su buena suerte lo encontraron intentando escapar en un helicóptero. Al parecer había una puerta que se abría desde la tierra. Estos al instante atacaron al helicóptero para obligar al ingeniero a tener que bajarse, y así fue, pero a una velocidad inhumana, poniéndose en cobertura para evitar ser disparado. Al instante un agente de campo tiró un molotov para obligar al ingeniero a salir, pero en cuanto la molotov explotó, el fuego se apagó casi instantáneamente. Otro MTF disparó varias veces para poder ver si las balas rompían las cajas y le daban al ingeniero, pero por alguna extraña razón las balas se detuvieron y cayeron al piso. Izuku, quien estaba viendo esto, pensó que su Kirk era super velocidad, pero ahora estaba demostrando tener otras habilidades, ya que era imposible que apagara un molotov casi al instante, o que las balas que él no estaba viendo se cayeran al piso como si nada. De la nada el ingeniero le disparó a varios MTF en la cabeza y a los agentes de campo, matando a 30. Al instante Izuku y los que sobrevivieron se pusieron a cubierto y se concentraron en intentar matar al ingeniero, pero Izuku revisó los cadáveres y al verlos vio que todos los muertos tenían la bala incrustada en el ojo, sin chocar con el hueso y atravesando una parte del cerebro. Izuku al ver esto empezaría a intentar descubrir qué clase de Kirk poseía el ingeniero. Peor, de la nada un borrón negro pasó por detrás de ellos y mató a más MTF, dejando solo a 50 vivos junto a Izuku. Izuku al ver esto atacó al ingeniero con el propósito de intentar matarlo, pero no lo logró, ya que este con su velocidad le disparó en el ojo, pero Izuku con una pistola disparó para desviar la bala. Varias Glock 17 al parecer así lograba sacar todo el potencial de su Kirk. Tras un rato de pelea, Izuku logró tirar al suelo al ingeniero e intentó dispararle, pero el ingeniero rápidamente se fue y se metió en una sala. Izuku rápidamente fue a por el ingeniero, asegurándose que no hubiera una trampa, y al final Izuku vio como el ingeniero abría una puerta reforzada y varios miembros de la fundación SCP salían convertidos en zombies. El ingeniero planeaba escapar, así que Izuku rápidamente avisó que el ingeniero iba a salir e ir al helipad de la parte exterior de la base, ya que la del interior fue destruida. Mientras el ingeniero se dirigía a la salida, Izuku se encontraba luchando con los zombies SCP-008. Mientras Izuku luchaba contra los zombies, el ingeniero había salido para poder escapar en algún vehículo blindado que se encontrará cerca, pero cuando salió al instante, Diego junto a los MTF lo empezaron a atacar y evitaban que saliera para darle el tiempo suficiente a los agentes de campo destruir y bloquear cualquier medio de escape del. Después de unos minutos, los agentes de campo lograron bloquear todas las rutas de escape disponibles para el ingeniero y rápidamente fueron a evitar que vinieran refuerzos del Psi. Diego y los MTF atacaban todo lo que podían al ingeniero para intentar descifrar cuál era su Kirk, pero cuando disparaban por alguna extraña razón las balas no llegaban al ingeniero, ya que se detenían y caían al piso instantáneamente. Un MTF al ver esto decidió mejor atacar cuerpo a cuerpo, y cuando se acercó al ingeniero fue asesinado al instante. El ingeniero salió de la cobertura y empezó a matar a tantos MTF como podía, y después de un rato varios MTF murieron, pero el ingeniero no se dio cuenta que otros MTF y Diego lo rodearon con granadas y con detonar una de provocaría un efecto en cadena. Diego activó una granada y todo empezó a explotar, y cuando pensaban que el ingeniero había muerto, varios MTF caen muertos y Diego de puro instinto logró salvarse, ya que puso su mano en su cara evitando que una bala lo matara. Diego al instante decidió que había demostrado el ingeniero y maldiciendo que el profesional en descubrir que Kiros tiene una persona no estuviera con él en ese momento, por lo que decidió hacer una prueba disparándole desde lejos al ingeniero, pero la bala cayó al instante al piso a unos cuantos centímetros de impactar al ingeniero. Diego no sabía cómo eliminar al ingeniero, pero para su buena suerte llegó Izuku junto a él. Izuku: Diego, creo que ya sé cuál es el Kirk del
ingeniero Diego. ¿Cuál? ¿Y por qué? Al instante Izuku le lanzó una piedra pequeña al ingeniero y esta al igual que las balas se cayó al instante Izuku. Al parecer él puede producir una especie de aire que lo cubre, es por eso que cuando un objeto atraviesa ese campo él usando el aire hace que el objeto se detenga para evitar que lo lastime y eso explica cómo es que puede apagar una molotov casi al instante y por último se puede mover muy rápido debido a que él usa el aire en su pie impulsándolo de alguna manera Diego. ¿Y cómo descubriste lo de la velocidad? Izuku. Recordé a un héroe llamado Gran Torino, él hacía algo muy similar al ingeniero y con solo lograba hacerse muy rápido Diego. Ya veo, dices que no hay método de eliminarlo Izuku. No, tengo un plan que lo puede matar Diego. ¿Cuál? Izuku. Necesitamos que alguien sostenga al ingeniero para que no se pueda mover, pero lastimosamente el que lo sostiene debe detonar una granada para asegurar que el ingeniero no pueda escapar Diego. Déjamelo a mí, con mi Kir puedo sostener al ingeniero y evitar que escape. Aparte, aunque no lo creas, el ingeniero también puede aumentar su fuerza con el aire, así que yo soy la mejor opción para evitar su escape Izuku. Espera, podemos buscar otro método como dejarlo atrapado Diego. Eso sería muy difícil. Cuando terminaron de charlar y moverse para evitar ser encontrados por el ingeniero, varios MTF y agentes de campo que fueron a ayudar terminaron muertos, mientras que Diego se escabullía con una grana preparado para activarla y después de un rato el ingeniero se puso a cubierto y Diego, quien iba con precaución para evitar de entrar al campo de aire, se lanzó rápido y logró agarrar la muñeca del ingeniero. Al instante intentó matar a Diego, pero Diego fue más rápido y logró hacerle una llave al ingeniero y encender su granada pegándosela en la cara y explotando. 5 días después Diego e Izuku estaban contando todo lo sucedido en la misión. Resulta que cuando Diego explotó, justo los refuerzos que la MTF pidió mientras Diego e Izuku hablaban de cómo matar al ingeniero llegaron y entre ellos Shinobu, quien al ver el estado de Diego lo curó evitando que muriera y se aseguraron que el ingeniero estuviera muerto. Después de eso lo llevaron para que recuperara energía y que volviera a funcionar su cara, que fue la parte más afectada por la explosión, ya que Shinobu podía como si las tuviera hasta que llegara su momento de muerte por estas. Cuando Diego se recuperó por completo, lo llevaron junto a Izuku. Diego e Izuku estaban contando todo lo sucedido en la misión. Resulta que cuando Diego explotó, justo los refuerzos que la MTF pidió mientras Diego e Izuku hablaban de cómo matar al ingeniero llegaron y entre ellos Shinobu, quien al ver el estado de Diego lo curó evitando que muriera y se aseguraron que el ingeniero estuviera muerto. Después de eso lo llevaron para que recuperara energía y que volviera a funcionar su cara, que fue la parte más afectada por la explosión, ya que Shinobu podía curar heridas pero la persona se sentirá como si las tuviera hasta que llegara su momento de muerte por estas. Cuando Diego se recuperó por completo, lo llevaron junto a Izuku a contar cómo fue la misión, en la que Izuku dijo de que mató a varios zombies y obtuvo todo el humo de SCP-008 que había robado el Fit. 3 días después de la muerte del ingeniero podemos ver a Jonathan 054 caminar por el área 76 cuando repentinamente el GOG llegó. Al instante todos los guardias atacaron para hacer que el GOG se retirara, pero uno de estos logró meterse al SCP-017 con varias linternas y cuando planeaba alumbrar al SCP-017 este se metió en una sombra que había en el traje del GOG para cubrirlo con su velo y matarlo escapando. En el proceso al instante Jonathan llamaría a los MTF e informaría el escape del SCP-017, luego usaría su Kirk en un miembro de la GOG y lo obligaría a decir a cuántos y cuáles SCP planeaban destruir y este respondería que al SCP-017. Jonathan, al ver que no obtuvo información, decidió eliminar al GOG e iría por varias linternas y dio la orden de encender todas las luces del área para que haya ni una sombra. 10 minutos después llegaron los MTF Epsilon 11 junto a la mano derecha roja para evacuar al. Para esto los MTF llevaban linternas que eliminaban sus sombras y así empezaría la recontención. 30 minutos después Jonathan se encontraba en el sitio 17 cuando se le informó que SCP-017 había sido recontenido y no hubieron problemas mayores, solo que el GOG se retiró al ver que se les fue de las manos. Los MTF-7 estaban vigilando la casa de uno del director principal de la serie Garfield llamado Andrew Scott. La razón de esto es por el fracaso que tuvo la nueva serie de Garfield, lo que va a provocar que el SCP-3166 ataque a Andrew. Aunque quisieran salvarlo no podían debido a que SCP-3166 escaparía o igual
igualmente mataría a Andrew lo antes posible, así que decidieron mejor esperar a que el SCP se distrajera para intentar volverlo a meter a su celda de contención. 50 minutos después SCP-3166 finalmente apareció y mató a Andrew. Los MTF al instante atacaron y otros dos MTF intentaron usar, cosa que no funcionó. El gato intentó escapar, pero con ayuda de un helicóptero lograron saber a dónde fue y intentaron destruir las zonas donde podía esconder el SCP-3166 para atacar por sorpresa, y así fue. El gato salió en una nueva forma, destruyendo la casa, matando a dos MTF, ya que el resto se encontraba vigilando las salidas y ventanas. Cuando el SCP-3166 se iba a atacar a los MTF más cercano, de la nada todo empieza a destruirse. SCP-3166. ¿Qué sucede? Ya veo, el piso se está desintegrando. Lo mejor sería irme de aquí. En un parque cercano a esto, los héroes se encontraban luchando contra Tomura, quien había despertado después de un experimento y ahora era mucho más fuerte. Esto es como el arco de la guerra de los villanos contra los héroes, o como se llame. El SCP-3166 intentaría escapar, pero los MTF al instante usaron todos los recursos que tenían disponibles. Mientras llegaban los refuerzos 10 minutos después, los refuerzos para los MTF llegaron y así lograron arrinconar al SCP-3166 para intentar meter su cabeza en una jaula especial, y lo lograron. Cuando iban a irse, un cohete explota uno de los camiones. Resulta que la insurgencia del caos llegó y quieren llevarse al SCP-3166. Los MTF empezarían a dispararles a los Zi, pero acabarían todos los MTF muertos por la cantidad de Zi, sin mencionar que los MTF perdieron a muchos compañeros y munición por intentar meter al SCP-3160. Tenemos al SCP-3166. Debemos de regresar a la base de inmediato. Podemos ver a Freya junto a unos MTF caminando por el bosque, ya que estaban buscando al SCP-3166 que fue llevado por el Zi. Freya iba guiando a los MTF para esto, puesto a que encontró un dedo de uno de los Zi y a través de este lograrían encontrar la ubicación del resto de su cuerpo. En pocas palabras, la base del Zi. Tras varios minutos de caminata, Freya finalmente dijo que estaban en la ubicación exacta y que revisaran la forma de la base y así buscar la forma más efectiva de entrar sin hacer ruido. 30 minutos después, Freya y su grupo lograron entrar y ya sabían a dónde estaba el SCP-3166 y tenían la ruta de escape planificada, aunque les sorprendía un poco que el Zi estuviera funcionando aún con el ingeniero muerto, por lo que dedujeron que lo habían reemplazado ya. Tras avanzar por los pasillos, tuvieron que apresurar el paso, puesto a que ya habían sido detectados. Tras eliminar varios Zi, tuvieron problemas por un killer de portales invisibles. Como todos los pasillos tenían el mismo diseño, ya no sabían en dónde estaban, así que decidieron buscar al creador de estos portales. Dos MTF que se habían separado del grupo iban recorriendo los pasillos hasta que encontraron al que estaba creando los portales y lo mataron al instante. Freya junto a 3 MTF entraron al lugar donde tenían el SCP-3166, pero como era de esperarse, el Zi escapó con el SCP, o eso pensaron, ya que el Zi que iba con SCP-3166 fueron eliminados por un helicóptero de los refuerzos para los MTF por los problemas que tenían con el Zi de portales. Luego de esto dejaron al SCP-3166 en su celda de contención. Varios meses después, Izuku estaba hablando con Inko y Akame, puesto a que ahora que Akame tenía vacaciones por graduarse a la clase 2, tenían más tiempo para pasar juntos y recuperar todo el tiempo que perdieron. Aunque Akame tenía que patrullar, al menos no debía hacer tareas y estudiar. Todo era felicidad hasta que Izuku se dio cuenta que lo llamaban, y cuando contestó recibió la peor noticia que lo pudieron haber dado: el Rey Escarlata ha sido liberado. Izuku, al escuchar que el Rey Escarlata le dijo a Inko que se relajara y no saliera en lo que él hacía algo y se fue, veía como todo el cielo le iba poniendo rojo. 30 minutos antes, Shinobu estaba en el sitio 01 curando a varios guardias, ya que este sitio era bastante atacado por grupos criminales que quieren destruir el mundo. Todo iba normal hasta que vio a un miembro de la mano de la serpiente correr por los pasillos. Intentó perseguirlo, pero más LS salían. Después de un rato de pelear, Shinobu entró a la sala donde se encontraba el portal que comunicaba la dimensión del Rey Escarlata con la nuestra, y un LS se encontraba allí. Shinobu lo mató de una, pero ya era muy tarde.
el portal empezó a abrirse más de lo que debería. Shinobu intentó cerrar el portal desesperadamente hasta que vio como un brazo y una cabeza se asomaban. El fin del mundo ha llegado. Izuku iba lo más rápido al sitio 01. Sabía que no podía hacer nada, pero al menos tenía que intentar debilitar al Rey Escarlata hasta que vio como el Rey Escarlata destruyó todo el sitio 01 y se asomaba. Al instante Izuku llamó a todas las divisiones como a los MTF, agentes de campo e incluso a la agencia de inteligencia. Todos los 05 estaban ahí. Jonathan intentaba con su Kirk controlar al Rey Escarlata, pero al instante fue partido a la mitad por este. Shinobu no podía curarlo ya que no podía volver a juntar las dos partes partidas. Los MTF Samsara habían llegado e incluso por más raro que parezca la UNGO y el FI hicieron una alianza temporal junto a la fundación para detener al Rey Escarlata, pero les era imposible hacerlo con los Inquirks. 10 minutos pasaron y ya casi los habían matado a la mitad. Todo parecía perdido cuando llegaron los héroes. Y no solo ellos, el guardián de la puerta vino a detener al Rey Escarlata y empezaría un combate bastante reñido. Cada choque de espadas provocaba temblores. Olmig ayudó al guardián de la puerta en lo que podía, haciéndole varios ataques muy poderosos, mientras intentaba no perder el Ofa por todo el daño que recibía Endeavor. Intentaba mínimo cegar al Rey Escarlata ya que su fuego no le hacía nada, y así junto a muchos más héroes más, aunque la gran mayoría de héroes también cayeron. Los villanos decidieron ayudar ya que según estos adelantará o los dejarán sin futura diversión. Incluso el ex villano Tomura Shigaraki vino a ayudar, quien después de haber reflexionado gracias a Akame en la pelea que tuvieron junto a Mirio, este dejó de hacer el mal y ahora iba a ayudar. Todo iba mejorando. El guardián de la puerta estaba arrinconado al Rey Escarlata, quien parecía que le costaba pelear al estar siendo cegado por Endeavor y recibir los golpes tan potentes de All Might y Mirio. Varios estudiantes de la Wai Shiketsu vinieron a ayudar ya que esta pelea definiría lo que le pasaría al mundo. Shigaraki le estaba haciendo un daño bastante grande con su deterioro al Rey Escarlata, mientras que Touya disparaba grandes olas de fuego azul en un brazo del Rey Escarlata. Izuku junto a los 05 disparaban en las zonas más lastimadas del Rey Escarlata para hacerle algo de daño y parecía que iban a ganar. El Rey Escarlata estaba cayendo. Todos estaban algo emocionados, pero aún no dejaban de atacar con todo. Akame, quien descubrió que si usaba toda la potencia de su fuego lograba hacer bastante daño al Rey Escarlata, ya que soy el guardián de la puerta. Hasta que el Rey Escarlata levantó la espada, el guardián de la puerta fue destruido. Endeavor perdió una pierna, el resto lograron esquivar pero recibieron mucho daño e incluso otros tuvieron que cortarse sus propias extremidades al ver cómo colgaban por pequeños trozos de carne. Izuku había perdido un brazo y vio como Freya tenía un corte que había destrozado su caja torácica. Al instante intentó ayudarlo aunque no pudiera, pero Freya murió no sin antes decir que su sueño había sido completado: enviar a una clase de la UA en un bus del rayo Ken. Atam perdió la cabeza muriendo al instante, mientras que Diego terminó hecho picadillo. Sebastián se rompió una pierna y perdió un ojo ya que este logró reaccionar antes. Izuku había hecho una orden y finalmente llegó, y al instante le gritó a Shigaraki si se acordaba del SCP-3451. Shigaraki no entendió hasta que vio el gnomo de la USG. Este entendió y le ordenó al gnomo atacar al Rey Escarlata. El gnomo sin decir nada se lanzó al ataque. Akame se puso a ayudar al gnomo, puesto a que ya todos sabían que el gnomo era aliado. 10 minutos pasaron. El Rey Escarlata, al ver que recibió mucho daño y que se estuvieran tardando, decidió hacerse más pequeño para mejorar su velocidad y agilidad. Sin perder fuerza, los héroes se asustaron por esto, pero Izuku le dijo a Samsara que lo hicieran ya. Resulta que la Fundación SCP logró crear una granada que destruye todas las moléculas y átomos de lo que esté en su rango, pero su rango es muy pequeño. Al principio se pensaba en usar en el SCP-680 y lo necesitaba ya. El rango era de 4 metros x 4 metros, pero con el tamaño del Rey Escarlata era más que suficiente. Al instante Akame intentó distraer al Rey Escarlata y uno de los Samsara intentó explotarse a sí mismo y al Rey Escarlata y logró. Otra de las desventajas de la granada es que explotaba al instante, o sea que alguien se debía sacrificar, pero el Samsara era inmortal y podían volver a la vida después. El Rey Escarlata fue reducido a nada. Una semana después pasó una semana y Izuku se encontraba en el hospital por todo el daño que recibió. Todo era normal. Ahora resulta que el portal del Rey Escarlata trae las anomalías. Por esa razón habían más anomalías en Japón, ya que ahí se encontraba el portal, y resulta que los Quirks desaparecieron después de que el portal se cerrará. Izuku y los 05 que sobrevivieron descubrieron que los Quirks era un virus altamente contagioso y que este entró en un pescado, y una mujer embarazada en China comió el pescado que tenía ese virus, provocando que el embrión se fusionara a este virus y Kunado nació. Empezó a brillar gracias al virus por todo el mundo a través de Spot
esporas, y llegó un punto en el que era imposible detener las esporas, y cuando el portal se cerró todas las anomalías que salieron del mismo volvieron a entrar al portal, dejando solo a las anomalías creadas por el hombre e incluso por el planeta, haciendo que la sociedad de héroes y villanos desapareciera. Olnig fue a la UA y vieron como Nezu ahora era un animal común y corriente, Toga ahora es una persona normal, y Ganorka ya no es una orca, y Aizawa ya no tiene apariencia de vagabundo. La UA se convirtió en la mejor universidad de Japón, y los villanos se volvieron criminales comunes y corrientes. Izuku estaba descansando, era de noche y aún estaba en el hospital hasta que escuchó una ventana romperse. Izuku, ¿qué quieren LS? Verás, los 05 están debilitados y me di cuenta que hay uno aquí, así que decidí matarlos a todos para asegurarme que el 05 esté muerto. Izuku, yo soy el 053, mientras muestra su keycard, LS. No pensé que te revelarlas, Izuku. No quiero que los mates a todos en este hospital, LS. Está bien, el LS sacó una pistola de su túnica. Un día después se estaba haciendo el funeral de Izuku Midoriya, al igual que el funeral de todos los muertos en la pelea contra el Rey Escarlata. Inko y Akame estaban llorando puesto a que un LS entró al hospital y mató a Izuku. Los MTF lograron capturarlo, ya que gracias a la muerte del Rey Escarlata la mano de la serpiente ya no puede usar portales. Fin, gracias por todo el apoyo a la historia, y este ya es el final. Espero que les haya gustado.